Érase una vez un corazón roto, capítulos del 43 al 45. Capítulo 43. Jax dio un paso atrás, escalofriantemente silencioso. Sus botas de cuero no hicieron ningún ruido sobre el suelo de piedra. Deberías irte, consiguió decir. Sus colmillos se alargaron mientras hablaba. Evangeline era muy consciente de la sangre que corría por sus venas y de los latidos de su corazón. Si alguna vez volvía a ver a Luke, sería ella quien usaría la espada. Quizá no conseguiría cortarle la cabeza, pero sin duda lo intentaría. ¿Por qué no te marchas? Jax hinchó las fosas nasales y Evangeline sintió una oleada de calor sobre su pulso, atenuando el breve influjo bajo el que había estado. Jax no era un ángel caído, estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. La joven curvó los dedos de los pies en el interior de sus botas, luchando contra el deseo de retroceder lentamente o de echar a correr. Si Jax la mordía, se convertiría en un auténtico vampiro. Él odiaba a los vampiros y a ella tampoco le gustaban demasiado, pero si lo dejaba allí y él encontraba otro humano antes del alba, no sabía si conseguiría controlarse tanto como parecía hacerlo con ella. Jax se había quedado muy quieto. Lo único que se movía eran sus pupilas, que se dilataron hasta que sus ojos se volvieron casi negros. Los ojos de Luke no habían hecho eso. Pero, claro, Luke no había sido un destino cuando lo infectaron. ¿Quieres ser un vampiro?, le preguntó Evangeline. No, replicó Jax, no quiero ser un vampiro, pero quiero morderte. La piel de Evangeline se calentó. Jax apretó los dientes, mirándola con furia porque ella aún seguía allí. Debes irte, repitió. No voy a dejarte así. Evangeline buscó unos grilletes en el vestíbulo. No vas a encadenarme a un muro. Jax la fulminó con la mirada. ¿Tienes alguna sugerencia mejor? Un inquietante grito de victoria resonó abajo. Otro cambiante seguramente se había liberado. El ruido sonó como si estuviera muy lejos, pero Evangeline se preguntó si el cambiante podía sentir dónde estaba, si era consciente de algún modo de que había un humano cerca. ¿Es bueno tu sentido del olfato?, le preguntó. Las fosas nasales de Jax se hincharon de nuevo. Hueles a miedo ya. Algo ilegible atravesó su rostro, pero lo que iba a decir a continuación quedó interrumpido por otro sonido que venía de abajo. Como un trueno, subiendo por las escaleras. Sin otra palabra, ambos corrieron hacia la salida. Fuera, la fría noche de invierno era casi demasiado luminosa. La luna había salido de su escondite tras las nubes para prestar atención a Jax, iluminando su perfecta mandíbula, sus largas pestañas y la curva de su boca petulante. Parecía un etéreo desamor. Evangeline seguía sintiendo la necesidad de girar la cabeza y mirarlo, y sabía que era el efecto de la seducción vampírica. La ineludible atracción de la peligrosa belleza y del poder. ¿Por qué no huyes?, le preguntó Jax. Teniendo en cuenta cómo me estás mirando, supongo que me perseguirías o que buscarías a otro humano al que morder sin sentirte culpable. No me sentiría culpable si te mordiera a ti. Evangeline no sabía si la voz de su cabeza era una amenaza, un lapsus en el control de Jax o solo una advertencia de que se estaba quedando sin tiempo. Debes irte, repitió. Ella lo ignoró y examinó el oscuro cementerio. Una idea desesperada pero posiblemente inspirada se le ocurrió al ver un mausoleo cubierto de florecidas enredaderas de trompetero cuyo lechoso blanco resplandecía bajo la luna. Allí, dijo, señalando la estructura, entraremos allí. Las familias plantan trompeteros cuando quieren proteger los cuerpos de sus seres queridos de los espíritus demoníacos. Lo sabía porque ella misma lo había hecho para sus padres. Ese mausoleo está cubierto de flores de trompetero, lo que significa que, seguramente hay otras protecciones en el interior, como una verja con candado para mantener los ataúdes a salvo. Un músculo latió en el cuello de Jax. ¿Quieres enterrarme en un ataúd? No en un ataúd, solo al otro lado de la verja y solo hasta el amanecer. No necesito que me entierres. Puedo controlarme. Entonces, ¿por qué no dejas de decirme que huya? Levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Jax. Medio segundo después, Jax la tenía inmovilizada contra el árbol más cercano. Su espalda golpeó la madera, el pecho febril de Jax presionó el suyo y sus manos subieron hasta su garganta, ardientes como el fuego sobre su piel. Jax jadeó. Evangeline, suéltame. Él se apartó tan rápidamente como la había agarrado. La fuerza de su liberación hizo que cayera contra el árbol. Cuando se enderezó, él siguió caminando hacia la cripta. Evangeline se frotó el cuello mientras lo cejía. No la había agarrado tan fuerte, pero todavía sentía la piel abrasada por sus manos.
Creía que a los vampiros se los sentiría fríos. Y Jex siempre transmitía una sensación de frío. El veneno de vampiro es caliente, sobre todo cuando provoca el hambre, dijo Jex con voz ronca mientras abría la puerta del mausoleo. Y, como Evangelain sospechaba, aquella cámara había sido construida por supersticiosos. Antorchas siempre iluminadas colgaban de las paredes, proporcionando cierta calidez y proyectando su luz sobre una excelente verja de hierro que iba desde el suelo al techo y que separaba los potenciales visitantes de los 4 ataúdes de piedra. En el lado opuesto, ¿ahora qué?, le preguntó Jex con brusquedad. Evangelain se acercó a la puerta con rapidez. No reconocía todos los símbolos protectores que habían grabado en el hierro forjado, pero los barrotes parecían lo bastante gruesos para retener a Jex, al menos durante varias horas, hasta que el sol se decidiera a salir. Le habría gustado que el candado de la puerta fuera más fuerte, pero debería servir. ¿Ves alguna llave colgando del muro?, le preguntó. No. La voz de Jex sonaba tensa. Después, apenas audible, continuó: prueba con las manos. Pínchate un dedo para hacerte sangre y pídele a la puerta que se abra. Evangelain se giró. Jex estaba derrumbado contra la pared más lejana, con la piel de un doloroso tono pálido. No cometió el error de mirarlo a los ojos de nuevo, pero un vistazo a su rostro le bastó para confirmar que apenas se estaba conteniendo. Pensó en preguntarle si solo intentaba conseguir que se hiciera sangre, pero le pareció mala idea perder más tiempo. Se pinchó el dedo con uno de los afilados diseños de la puerta de hierro, extrajo una gota de sangre y la presionó rápidamente contra la cerradura. «Ábrete, por favor». Funcionó como por arte de magia. El candado se abrió, la puerta osciló y Evangelain se quedó boquiabierta. «¿Cómo sabías que eso funcionaría?», le preguntó. Jex se movió demasiado rápido como para que Evangelain lo viera. «Este no es el momento ni el lugar para hablar de eso», le dijo desde el otro lado de la verja, y después la cerró con fuerza. El candado que la joven acababa de abrir se cerró con un diminuto clic, haciéndola dolorosamente consciente de lo poco que se interponía entre Jex y ella. Él también parecía consciente de ello. Había entrado por voluntad propia a la jaula, pero ahora miraba el candado como un ladrón, pensando en cómo romperlo. 44. Si Jex decidía que quería escapar de su prisión, Evangelain dudaba de que le exigiera mucho esfuerzo. Tenía que encontrar un modo de distraerlo. Le preguntaría sobre algo que le resultara interesante. Ella quería saber más sobre el candado y por qué su sangre lo había abierto, pero él ya se había negado a abordar ese tema. También se preguntaba si ya sabría la respuesta. Si su habilidad para abrir mágicamente el candado tendría algo que ver con el arco Valori. Cuando Apollo le contó la profecía que cerraba el arco, le dijo que, cuando cada parte de ella se cumpliera, se crearía una llave que abriría el arco, y si ella era esa llave, ¿sería posible? ¿O los sucesos de aquella salvaje noche estarían afectándola y haciéndola delirar con milagros mágicos? Si pensaba en todas las veces que había atravesado un arco, no le parecía un delirio. Todos ellos le habían susurrado palabras, cosas que tenían mucho más sentido si ella era la llave profética. Nos alegra mucho que nos hayas encontrado. Hemos estado esperándote. Tú también podrías haberme abierto. Una emoción incómoda la atravesó. No quería tener nada que ver con el arco Valori y desde luego no quería ser su llave, ni siquiera si eso acababa de ayudarla a salvar la vida. No obstante, si quería sobrevivir, tenía que mantener a Jex ocupado. Por fortuna, Evangelain no andaba corta de preguntas. Había una en concreto que llevaba carcomiéndola un tiempo. Cuéntame qué ocurrió con la princesa del Imperio Meridional, la que Caos y la mencionaron antes. Donatella. No, la voz de Jex era veneno puro. No quiero hablar de ella. Nunca. Aquel tema sería perfecto. El resto de las veces en las que se mencionó a la princesa, Jex enmascaró su expresión con rapidez. Pero estaba teniendo problemas para controlarse, o el veneno vampírico estaba fortaleciendo sus emociones. Evangelain volvió a sentir la presión de la mirada de Jex, pero ya no estaba en su cuello o en su pulso. Era calor danzando sobre todo su cuerpo. Mala suerte, Jex. Evangelain se cruzó de brazos mientras él caminaba de un lado a otro en el interior de su jaula. Necesitas algo que te distraiga, así que vas a hablar de la princesa Donatella. No me importa si me dices cuánto la odias o cuánto la amas. Puedes cantar versos sobre lo hermosa que es o sobre el color de su cabello. Jex emitió un sonido estrangulado que podría haber sido un primo lejano de una carcajada. Ella no es el tipo de chica que tú crees. Algo cambió en su voz, se suavizó y Evangelain tuvo la incómoda y extraña sensación de que, de verdad, habría cantado canciones sobre aquella chica. La primera vez que la vi, me amenazó con lanzarme de un carruaje aéreo. ¿Y por eso te gustó?, le preguntó Evangelain.
Yo acababa de amenazarla con matarla. Lo dijo como si hubieran estado coqueteando. Esta es una historia de amor terrible, Jakes. ¿Quién ha dicho que fuera una historia de amor? Su tono volvió a ser ácido. Evangeline pensó que iba a dejar de hablar, pero, para su sorpresa, continuó: cuando volvimos a vernos, la besé. Dijo la besé como cualquier otra persona habría dicho que la apuñaló por la espalda. No había nada anhelante o romántico en ello, lo que le confirmaba que Jakes tenía muy deformada su definición del amor. Y, aún así, de algún modo, la idea de que Jakes besara a la princesa hizo que algo doloroso se retorciera en su interior. ¿La besaste porque pensabas que era tu verdadero amor? No. Necesitaba algo de ella y le dije que mi beso la mataría a menos que me consiguiera lo que quería. Espera. ¿Me estás diciendo que tu beso no es mortal si no quieres que lo sea? Cuidado, pequeño zorrillo, pareces curiosa. Pero no deberías estarlo. Jakes dejó de caminar y tamborileó un staccato con sus largos dedos sobre la verja de hierro. Mentía Donatella. Mi beso es siempre letal. Enlenteció su corazón, de modo que no la mató de inmediato, pero habría terminado con su vida en cuestión de días, hiciera o no lo que yo quería. Entonces, ¿por qué no se murió? Probablemente porque mi corazón comenzó a latir, dijo Jakes con frivolidad. Como si fuera un pequeño detalle que podría haber dejado fuera de la historia. A pesar de que había leyendas enteras dedicadas al corazón detenido de Jakes y a la mítica joven que lo haría latir de nuevo, su único y verdadero amor. Evangeline sintió ese algo terrible y doloroso agitándose de nuevo en su interior. La idea de que aquella joven fuera el verdadero amor de Jakes no debería haberle dolido. Jakes ni siquiera le caía bien. No debería molestarle que otra chica hubiera hecho latir su corazón. Debería alegrarse de que la princesa no hubiera muerto. Puede que solo sintiera pena por Jakes porque ya sabía que aquella historia no había terminado bien. ¿Qué ocurrió después? Según las historias, se suponía que ella debía ser mi único y verdadero amor, le confirmó Jakes. Había burla en su voz, pero esta no escondía el dolor que recortó sus palabras y endureció sus rasgos. Por supuesto, como seguramente has adivinado, no funcionó. Ella nunca me perdonó ese primer beso. Se enamoró de otra persona y después usó mi propia daga para apuñalarme el corazón. Evangeline inhaló, temblorosa, incapaz de imaginar lo que debió ser, sobre todo para Jakes, cuya única motivación como destino era encontrar a su verdadero amor. Ella podía comprender esa motivación. De hecho, la comprendía mucho mejor de lo que quería admitir. Le habría gustado decir que nunca se había arriesgado a matar a alguien por amor, pero había hecho un trato con Jakes que había convertido a todos los asistentes a una boda en piedra, que había embrujado a un príncipe y finalmente la había conducido. Allí, solía pensar que era el destino, o Jakes, jugando con su vida, pero habían sido sus propias y cuestionables decisiones las que la habían hecho tomar aquel camino. Intentaba convencerse de que había actuado por amor a Luke, pero en realidad no había sido así. No había tomado aquellas decisiones por amor, sino porque quería amor. Luke no era su debilidad, lo era el amor. Y ni siquiera el amor de verdad, sino la idea del amor. Aquella era la razón por la que la historia de Jakes le había resultado tan dolorosa. No era porque se sintiera atraída por Jakes. Jakes no le gustaba. Solo quería que alguien la deseara como Jakes había deseado a aquella chica, y no debido a un hechizo o una maldición. Evangeline quería un amor de verdad, uno lo bastante poderoso como para romper un hechizo, y eso era exactamente lo que Jakes quería también. El destino apoyó la cabeza contra la oscura verja de hierro. Evangeline no olvidaría nunca su aspecto en aquel momento. Seguía siendo indescriptiblemente arrebatador, pero lo era con la belleza trágica de un cielo del que todas sus estrellas están cayendo. Su cabello era una tormenta de oro roto, sus ojos, un caos plateado y azul. La frialdad que había visto durante su primera noche en Valorfey había desaparecido, pero ahora comprendía por qué había estado allí, por qué había parecido tan incapaz de ofrecer consuelo o amabilidad. La joven, que se suponía que era su verdadero amor, le había dado una puñalada en el corazón, literalmente. Siento que Donatella te hiciera tanto daño, le dijo Evangeline. Y lo decía en serio. Suponía que Jakes estaba omitiendo algunas cosas, pero creía que su dolor era auténtico. Puede que las historias estén erradas y que haya otro amor verdadero esperándote. Jakes se rió con desdén. ¿Lo dices porque crees que podrías ser tú? La miró a través de los barrotes con una expresión que bordeaba la indecencia. ¿Quieres besarme, pequeño zorrillo? Algo nuevo y terrible formó un nudo en su interior. No, no es eso lo que estoy diciendo. No suenas demasiado segura. Puede que no te caiga bien, pero apuesto a que te gustaría que te besara. Los ojos de Jakes se posaron en los labios de Evangeline y ella sintió el calor que sobrevoló su boca como el inicio de un beso. Jakes, demandó. Él, en realidad, no quería besarla.
Solo estaba burlándose de ella para alejar el dolor, sé lo que estás haciendo. Lo dudo. Él sonrió, mostrándole sus hoyuelos mientras se pasaba la lengua sobre la punta de un incisivo muy afilado y largo. De repente, parecía pensativo, quizá no estaría tan mal seguir así. Estos colmillos me gustan bastante. También te gusta la luz del día, le recordó Evangeline. Seguramente podría vivir sin el sol si pudiera cambiarlo por otras cosas. Ladeó la cabeza, me pregunto. Si me convirtiera en un vampiro de verdad, quizá mis besos ya no serían letales. Sus colmillos se alargaron. Si dejaras que te mordiera, lo descubriríamos. Otra penetrante lamida de calor, esta vez justo debajo de su mandíbula y después en su muñeca, y en un par de otros lugares íntimos que nunca habría pensado que alguien podría morder. Se sonrojó desde el cuello hasta la clavícula. No vamos a hablar de morder, dijo, acalorada. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar? Los ojos de Jax regresaron a sus labios y el calor se deslizó entre ellos cuando los separó. Evangeline succionó aire con brusquedad. Quizás se había equivocado. Quizás sí quería besarla, pero eso no significaba nada. Seguía obsesionado con la princesa Donatella y le había dicho que la maldición de Jax era su beso. Si notaba, aunque solo fuera una pizca de atracción, se sentiría tentado a besar. Pero eso no significaba que sintiera algo real. Tengo curiosidad, le dijo, si tienes la habilidad de controlar a la gente. ¿Por qué no la usaste para que la princesa te amara? La sonrisa burlona de Jax se desvaneció. Lo hice. ¿Qué ocurrió? Creo que mi turno ha terminado, dijo con brusquedad. Ahora te toca a ti. Y quiero que me hables de Luke. Evangeline hizo una mueca. No quería hablar de Luke en ese momento. No después de lo que acababa de pasar, y no con Jax, que se había burlado de sus sentimientos por él desde el momento en el que la conoció. Preferiría otro tema, por favor. No, yo he respondido a tus preguntas, y tú vas a responder a las mías. ¿Por qué quieres que te hable de Luke? Acabas de ver cómo terminó la historia. Cuéntame cómo empezó. Jax le dedicó la esquina de una sonrisa falsamente alegre. Tu historia sin duda debe haber comenzado con mejor pie que la mía. ¿Qué hizo que te enamoraras tan locamente de él como para estar dispuesta a rezarme? Evangeline tomó aliento. Deja de postergarlo, pequeño zorrillo, o empezaré a recordar cuánto estoy sufriendo porque en lo único en que puedo pensar es en probar tu sangre. Jax bajó la mirada. La oleada de calor atacó su pecho, justo sobre su corazón, y esta vez la sintió como un mordisco, no como un beso. De acuerdo. Luke se mantuvo a mi lado cuando mi padre murió. ¿Por eso te enamoraste de él? No. Creo que lo amaba desde antes. Se sintió tentada a decir que lo había querido desde la primera vez que lo vio, pero Jax sin duda se burlaría de ella por eso. Al principio me pareció atractivo. Todavía recuerdo que la campanilla sobre la puerta de la tienda sonó 2 segundos enteros antes de que él entrara por primera vez, como si ella también pensara que era especial. O como si intentara advertirte para que te mantuvieras alejada de él, gruñó Jax. ¿Quieres que continúe o no? Jax hizo el gesto de sellarse los labios. Evangeline dudaba de que su silencio fuera a durar demasiado, pero él la sorprendió haciendo un esfuerzo genuino por escucharla educadamente. Jax tenía los nudillos blancos de tanto apretar los puños y su mandíbula parecía incómodamente tensa. Al parecer, tenía que esforzarse más ahora que no estaba hablando, pero saltó sobre uno de los ataúdes de piedra y se sentó con las piernas cruzadas como un niño al que le están contando una historia. Evangeline se preguntó si debería quedarse de pie por si acaso tenía que huir, pero quizá lo haría sentirse más cómodo que lo imitara. Con cuidado, se sentó sobre el frío y húmedo suelo, dando a sus piernas cansadas un descanso. Crecí trabajando en la tienda de curiosidades de mi padre. Me encantaba. Me sentía en casa más que en ningún otro lugar del mundo. Pero pasaba tanto tiempo allí que en realidad no tuve amigos fuera de ella hasta que conocí a Luke. Al principio creí que solo le gustaban los objetos extraños. Después, un día, entró y no compró nada. Dijo que solo quería verme y admitirlo no parecía enorgullecerlo ni asustarlo. La interrumpió Jax. Entonces fue cuando supe que me había enamorado de él. Lo único que hizo fue decirte que le caías bien. Jax sonó decepcionado, ese fue su gran gesto. ¿Nunca había sido agradable contigo ningún otro chico? Montones de jóvenes han sido agradables conmigo y Luke tuvo otros grandes gestos. Jax frunció el ceño. Háblame de esos grandes gestos. Evangeline se movió sobre el suelo frío e intentó acomodar sus piernas bajo su cuerpo. Jax parecía pensar que todas las relaciones necesitaban algún gesto glorioso para validarlas. No todos los amores tienen que tener una gran historia, Jax. El inicio de mi romance con Apollo tenía todos los puntos para ser una historia de amor épica.
Pero tú viste lo mal que terminó, entonces, ¿dices que prefieres un romance aburrido si este termina bien? Sí, de buena gana, aceptaría un felices para siempre sin contratiempos. Jack se rió. No, no es verdad. No habría sido feliz con Luke y menos para siempre. Vosotros no encajáis bien. Él no es ni la mitad de fuerte que tú. Ni siquiera dudó antes de intentar morderte. Y no se habría convertido en piedra para salvarte. Eso no lo sabes. Sí, lo sé. Siempre hay un modo de romper una maldición. Tan pronto como bebiste del cáliz de veneno, este se rellenó. Yo no me quedé para explicar las reglas, pero estas aparecieron en el lateral de la copa. Luke podría haberte salvado, si hubiera querido. A Evangeline empezaron a temblarle las manos. Nadie le había contado aquello. Eso no significa nada. Luke estaba bajo el hechizo de amor de Marisol. Podría haberlo roto, dijo Jax con brusquedad. Si de verdad te hubiera querido, el hechizo podría haberse roto. He visto cómo ocurrió en otras ocasiones. Para, Jax. Evangeline se puso en pie. Ya era bastante malo saber que había hecho tanto por amor. No quería oír que Luke, en realidad, nunca la había querido. No intento ser cruel, pequeño zorrillo, es que, no, Jax, eso es exactamente lo que estás haciendo. Es lo que siempre haces. Era también lo que había esperado, pero estaba demasiado cansada para seguir aguantándolo. Quizá había tomado algunas decisiones cuestionables por amor. Pero Jax hacía daño a la gente a propósito. Por diversión, ¿sabes? Es posible que la verdadera razón por la que Donatella te dio una puñalada en el corazón y decidió amar a otra persona no fuera solo por ese beso casi mortal. Quizá fue tu incapacidad para comprender cualquier emoción remotamente humana. Jax hizo una mueca. La escondió con rapidez y resultó difícil verla, a pesar de todas las antorchas, pero Evangeline habría jurado que las mejillas del destino se habían llenado con vetas de color. Sintió una punzada de culpa, pero no consiguió detenerse. Apuesto a que ni siquiera te disculpaste por haberla besado. Y eso seguramente no fue lo peor que hiciste. Quiero decir, ¿no es tu idea de romance besar a una chica y después esperar a ver si se muere o no? Sé que las leyendas dicen que merece la pena morir por tus besos, pero ¿cómo lo saben si todo el mundo se muere? ¿Quién escribió esas historias? Las escribiste tú mismo, para sentirte mejor. Jax despojó su rostro de toda emoción, se bajó del ataúd y caminó hasta los barrotes. Pareces celosa. Si crees que me da celos que otra persona haya conseguido apuñalarte, no te equivocas. Demuéstralo. Oyó el golpe sordo que produjo su daga al caer a sus pies. Era la que estaba decorada con gemas, la que llevaba a todas partes. Faltaban muchas de sus piedras preciosas, pero la empuñadura del cuchillo seguía destellando bajo la luz de las antorchas, vibrando en azul y púrpura el color de la sangre antes de ser derramada. ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Quizá quieras usarlo, pequeño zorrillo. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa mientras deslizaba sus manos pálidas con lentitud entre los barrotes de la verja y rompía el candado en dos. Podría haber sido una ramita, un trozo de papel o ella. 45. Antes de que Evangeline pudiera inhalar, Jax estaba justo delante de ella. Sus labios se curvaron en una sonrisa devastadora que en cualquier otra persona habría parecido invitadora o coqueta. Como si lanzarle un cuchillo a los pies y desafiarla a apuñalarlo fuera el equivalente a pedirle un baile. Jax, Evangeline intentó no sonar como si su corazón latiera desbocado. ¿Ya no quieres hacerme daño, pequeño zorrillo? Extendió un dedo para recorrer con suavidad su clavícula expuesta, prendiendo fuego cada centímetro de su piel. Puedes blandir la daga cuando quieras. Pero Evangeline no podía hacerlo. Apenas conseguía seguir respirando. La mano de Jax estaba en el hueco de su garganta, tierna y cariñosa. Jax la había tocado antes. La noche anterior la había tenido en sus brazos mientras dormía, pero había actuado como si eso fuera una tortura. Sus caricias no habían sido cálidas ni curiosas. O quizá fuera ella quien sentía curiosidad. Sabía que no debería, pero ¿no se había preguntado cómo sería ser deseada con la intensidad con la que Jax parecía desear las cosas? La sonrisa del destino se hizo más amplia mientras sus manos se movían desde su garganta hasta sus hombros para apartar su capa con lentitud, exponiendo su piel. Deberías volver al otro lado de la verja, dijo Evangeline con voz ronca. Fuiste tú quien dijo que necesitaba una distracción. Sus dedos siguieron bajando, deslizándose por su pecho hasta la sensible extensión de piel, justo por encima de la línea de encaje de su corsé. La joven contuvo la respiración. No creo que esto sea una buena idea. Eso es lo que la hace interesante. Su otra mano encontró su mandíbula, mientras que el dedo de su corsé acariciaba con suavidad justo el punto sobre su corazón, persuadiéndolo para que latiera aún más rápido. Siempre puedes usar la daga, se burló. Yo no te gustaría como vampiro, pequeño zorrillo.
Con la mano cálida que tenía en su mandíbula, le levantó la cabeza hasta que ella lo miró a los ojos. Los tenía dilatados, casi negros, y de algún modo todavía tan brillantes como estrellas rotas. Tenía que apartarse de él. Aquello estaba mal por muchas razones, y era increíblemente estúpido permitir que siguiera tocándola, que le gustara el modo en el que seguía tocándola. De no ser por el veneno vampírico, Jex no estaría haciendo aquello. No importaba que estuviera siendo gentil, que sus nudillos apenas rozaran su piel mientras avanzaban en su camino desde su pecho hasta su nuca. Su otra mano viajó hasta su cadera, arrastrándose con lentitud sobre su falda para acercarla más a él. El mausoleo estaba congelado, pero Jex emanaba tanto calor que podría haber abrazado cada centímetro de su piel. Deslizó la mano desde su cuello hasta su cabello y retorció sus mechones con los dedos para apartárselos del cuello y sus dientes acariciaron su pulso. Jex, de repente, le era imposible formar palabras. La boca cálida de Jex planeaba sobre su garganta, sus dientes se dernían sobre su piel, sus dientes, y Evangeline le puso una mano firme en el pecho, pero fue tan inútil como intentar luchar contra un bloque de mármol caliente, esculpido. Quería decirle que no la mordiera, pero decir la palabra morder no parecía la idea más sensata justo entonces. Más tarde te arrepentirás de esto. No estoy pensando en lo que ocurrirá más tarde. La lamió, una caricia lánguida se deslizó por la columna de su cuello. Y Evangeline contuvo el aliento. Ni siquiera te gusto. Ahora mismo me gustas. Me gustas un montón. Succionó su piel con suavidad. De hecho, no se me ocurre nada que me guste más. Jex, todo esto es por el veneno de vampiro. Le presionó el pecho con más fuerza, frenética, pero él no pareció notarlo. Su lengua cejía en su cuello, jugando con su pulso. Tú. Le fallaron las palabras cuando los dientes de Jex la rozaron, rastrillando su piel sensible de un modo que no debería haber sido tan increíblemente agradable. Tenía que detenerlo. Un mordisco, una gota de sangre derramada y ambos estarían en problemas. Si lo haces, no volverás a ver la luz del sol. ¿No echarás de menos el sol? Su única respuesta fue otra tortuosa lamida y después le apretó las caderas con la otra mano, tirando de ella como si se preparara para. Me necesitas para abrir el arco Valori. Jex se detuvo al oír sus palabras. Su respiración se volvió entrecortada, mientras sus labios se eternían sobre su pulso. No la mordió, pero tampoco la soltó. Si acaso, la abrazó más fuerte. Estaba ardiendo contra ella. Evangeline intentó relajarse y respirar, segura de que él podía sentir sus latidos desbocados y oír su sangre corriendo por sus venas. Pero Jex no cerró los dientes. No se movió, excepto para inhalar y exhalar. Evangeline perdió la cuenta del tiempo que estuvieron allí, atrapados en un abrazo contra el que no podía luchar y del que Jex parecía no poder liberarse. Hubo momentos en los que le costó. Jex enredó los dedos en su cabello, le acarició el cuero cabelludo con las puntas de sus dedos fríos. Tenía la palma helada. La joven se atrevió a levantar la mirada mientras la luz del sol de la mañana reptaba a través de la ventana del mausoleo. Habían sobrevivido a la noche. Jex tensó los brazos como si acabara de llegar a la misma conclusión. Todo lo que había ardido en él de repente parecía hielo, su pecho, sus brazos, su aliento sobre el cuello de Evangeline. El destino se apartó de ella lentamente, con movimientos rígidos y desgarbados. Volvía a ser el Jex que la había llevado al apartamento del ala. El calor, el deseo, el hambre. Todo se había desvanecido con la noche. Apartó los dedos de su cabello con manos torpes. Le pareció inquietantemente parecido al momento en el que Apollo se liberó de su magia. Aunque Jex no estaba enfadado, solo incómodo. Al menos no se estaba riendo. Evangeline no creía que hubiera soportado que se burlara de ella por dejarlo acercarse tanto o por quedarse sin aliento mientras le lamía el cuello. Las mejillas le ardieron de repente y le agradeció que no la mirara mientras se agachaba para recoger su daga. Le dio la espalda y se tomó un momento para arreglarse el cabello y respirar profundamente, inhalando el frío aire de la mañana en lugar del aroma de Jex. Toma. La voz de Jex sonó justo a su espalda, y entonces sintió su capa de volante sobre los hombros, que él unió rápidamente a los tirantes de su corsé. Si te mueres de frío, todas las molestias que me he tomado para mantenerte con vida no habrán servido de nada. Su tono burlón había vuelto, brusco y mordaz, y aún así Evangeline notó la suave caricia de las puntas de sus dedos, deteniéndose un instante sobre su cuello antes de apartarse. Intentó no reaccionar. Ni siquiera estaba segura de que él se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Cuando se giró para mirarlo, estaba caminando hacia la salida del mausoleo con su indiferencia de siempre. Había comenzado a seguirlo cuando la vio destellando en el suelo la daga que él le había tirado, la que tenía las piedras preciosas rotas.
Había recogido su capa, pero había dejado el pequeño cuchillo. Espera. Jex la miró sobre su hombro. Evangeline recogió la daga y se la ofreció. El fantasma, de una expresión preocupada, curvó la boca de Jex hacia abajo. Evangeline no podía leer sus ojos, pero su tono de voz sonó áspero. Déjala. El destino desapareció a través de la puerta, sin otra mirada. Evangeline cerró la mano alrededor de la empuñadura enjollada de la daga. Iba a quedársela, pero no se permitió preguntarse por qué. Una capa de rocío helado cubría el recinto del cementerio y un ejército de dragones diminutos ocupaba la parte superior de las lápidas. Lanzaban pequeñas chispas al roncar que atemperaban el aire, haciéndolo pasar de congelado a solo frío. Jex se frotó la cara con una mano. Tenía ojeras amoratadas que no habían estado antes bajo sus ojos. Tenemos que llegar a algún sitio seguro, le dijo. ¿Y si volvemos a Wolfhall?, sugirió Evangeline. Él le echó una mirada que habría marchitado un bosque. ¿Quieres que te entierren en un calabozo? No me has dejado terminar. He estado pensando en lo que Caos nos dijo. Si lo que mató a Palo fue ese óleo maléfico y no las lágrimas del ala, entonces la bruja que compró el aceite a Caos y envenenó a Palo con él podría haber sido mi hermanastra. Jax entornó los ojos. ¿O los estaba cerrando? Parecía realmente exhausto. Ella también estaba cansada, pero el agotamiento quedaba oculto bajo un sinfín de sensaciones y necesidades mucho más urgentes, como descubrir quién había asesinado a Palo. Después de la revelación de Luke, se sentía más inclinada a pensar que la asesina era su hermanastra. Pero solo pensaba aquello porque Luke le había dicho que Marisol lo había embrujado o porque creía que Marisol era realmente culpable. No estoy segura de por qué habría querido Marisol envenenar a Palo, admitió, pero no dejó de pensar en el libro de hechizos que compró. Tal vez podríamos entrar a Wolfhall a hurtadillas y tú podrías usar tus poderes con ella para obligarla a contarnos la verdad. Aunque esa me pareciera una buena idea, que no es el caso, no te ayudaría. Jack se detuvo, arrastrando las palabras al final. ¿Estás bien?, le preguntó Evangeline. Él la miró a los ojos y bostezó. Estoy. Hizo un breve esfuerzo antes de detenerse para frotarse los ojos. Estoy bien. Solo estoy cansado de... Su balanceó en sus pies. Jax. Evangeline extendió una mano para ayudarlo a mantener el equilibrio. Él se apartó con una mueca. Estoy bien, repitió, pero incluso esas palabras se vieron mancilladas por un bostezo. Te estás quedando dormido de pie. No es. Jax bostezó de nuevo, abriendo tanto la boca que se le cerraron los ojos. Jax. La chica lo zarandeó para despertarlo. Jax parpadeaba con los ojos encapotados, como si estuviera intoxicado. No había nada brusco en él. Todo parecía suave, desde su alborotado cabello dorado a sus aletargados ojos azules. Habría sido divertido en otras circunstancias. Incluso entonces era un poco cómico. Se lo imaginó en un titular de una gaceta de sociedad: el sueño aniquilado al príncipe de corazones, derrotado por una siesta, destruido por la somnolencia, pero aquella fatiga no parecía natural. Jax, creo que te pasa algo malo. Eso no es nada nuevo. Él le dedicó una sonrisa lenta y pícara. Solo necesito encontrar una cama. Se tambaleó hasta la siguiente parcela del cementerio, como si eso fuera suficiente. Oh, no. Evangeline lo agarró del brazo y tiró de él hacia ella. No sabía cuánto tiempo podría seguir luchando contra él. Si Jax decidía tumbarse, no sería lo bastante fuerte para levantarlo. No puedes dormir aquí, Jax. Solo un poquito, pequeño zorrillo. Sus párpados pálidos aletearon. Seguramente es solo un efecto secundario del veneno, murmuró. El poder inmerecido siempre tiene un coste. Se tambaleó hacia el suelo. Evangeline lo agarró por los hombros para equilibrarlo de nuevo. Fuera un efecto secundario o no, no podían quedarse allí. Necesitamos llegar a algún sitio seguro. ¿Lo recuerdas? Dime dónde vives. En lugar de responder, Jack se apartó y se derrumbó contra un árbol cercano cubierto de pósteres con la cara de Evangeline. Parecían haberse multiplicado durante la noche, creciendo como una plaga de papel. Pero ahora ya no solo decían que había desaparecido. Evangeline no sabía si quería gritar o llorar o solo dejar que Jack se acurrucara con ella como si fuera una manta. No era suficiente que sus padres hubieran muerto, que su primer amor hubiera sido embrujado por su hermanastra, que se hubiera convertido en piedra, que hubiera perdido la tienda de curiosidades de su padre y que se hubiera casado con un príncipe, que había sido hechizado y después asesinado. Ahora la culpaban oficialmente de su muerte. Jax, por favor, vuelve en ti. Ya no estoy desaparecida, ahora me buscan por asesinato. Lo zarandeó hasta que abrió los ojos, pero si hubiera esperado una respuesta coherente, se habría sentido decepcionada. Lo único que hizo Jax fue arrancar el cartel y cerrar los ojos de nuevo. No fue fácil sacar a Jax del cementerio y fue incluso más desafiante descubrir dónde vivía.
Siempre que Evangeline le preguntaba por su casa, Jack sacudía su cabeza dorada y decía, la de Lala está más cerca. Por desgracia, el apartamento de Lala se había movido durante la noche y Evangeline estaba demasiado nerviosa como para seguir bien las indicaciones. Volvió a subir a los chapiteles, pero no encontró la casa de Lala entre las muchas tiendas y casitas apiladas. No ayudó que, mientras escalaban los infinitos peldaños, Jax no dejara de derrumbarse contra las puertas y las paredes más cercanas, murmurando sobre manzanas. Se arriesgó a comprar un par de piezas de fruta a un vendedor, pero, después de dar un bocado, Jax las tiró y se apoyó pesadamente sobre su hombro. El corazón de Evangeline alzó el vuelo, una respuesta totalmente equivocada. Una mujer cargada con la colada los miró durante más tiempo del que se habría considerado educado y Evangeline entró en pánico. Tenían que encontrar algún sitio donde esconderse. No podían seguir vagando así. Alguien descubriría quiénes eran y llamaría a los soldados reales. El mundo despertaba con cada segundo que pasaba. Los gritos de los vendedores anunciando periódicos, almejas y tónicos marinos llenaban las bulliciosas calles a sus pies. Evangeline intentó no escuchar los ruidos y concentrarse en encontrar un lugar seguro donde esconderse. Pero no dejaba de oír el sonido de una campana, repiqueteando alegremente en una interminable cadencia de tintineos como si dijera, «Mírame, mírame». Por supuesto, Evangeline sabía que las campanas no hablaban, pero su madre le había contado que tenían un sexto sentido. Le había dicho que siempre le sacara brillo, que siempre tuviera cuidado con lo que decía delante de ellas y que siempre las escuchara si sonaban cuando no debían. Evangeline miró el chapitel a su alrededor hasta que vio la alegre campana de hierro balanceándose frenéticamente sobre una puerta trasera cerrada con un letrero que decía, «Márchate, Tilín, Tilín, Tilín». La campana no se detuvo hasta que Evangeline dejó a Jax un momento. Se acercó a la puerta y llamó. Nadie abrió. La campana siguió sonando con furia. Evangeline probó el pomo. No se movió. La puerta estaba cerrada, pero no parecía haber nadie dentro. Esperando que la campana estuviera haciéndole un favor y mostrándole un lugar donde esconderse, la joven sacó la daga de Jax y se pinchó el dedo con la punta. «Por favor, ábrete». El pomo giró con un suave chasquido. Encontró a Jax acurrucado delante de la puerta más cercana, apretando un periódico contra su pecho como una manta. «Vamos». Se agachó para pasarle un brazo bajo la axila y, por una vez, él no protestó ni intentó tirar de ella para que lo acompañara en el suelo. Él apoyó la cabeza en su hombro mientras ella lo ayudaba a caminar hacia la puerta trasera, encorvada bajo su peso. «Tienes mucha suerte de que yo esté aquí», gruñó. «La suerte no tiene nada que ver con esto», murmuró Jax. «Yo quería que estuvieras aquí, pequeño zorrillo». «¿Quiénes crees que?» le pidió a Veneno que te salvara y que sugiriera a su emperatriz que te enviara a la Nocte Eterna. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.